Y la semana anterior nos habíamos quedado en el mapa conceptual a medias, ¿no es cierto? Habíamos hablado sobre el razonamiento deductivo, que parte de algo general, ¿sí? De algo más grande, algo más particular. Y ahí habíamos puesto, por ejemplo, que Cristóbal Colón descubrió América, que era un enunciado verdadero. América fue invadida por los españoles, que también es verdadero. Entonces, nuestra conclusión final era que América fue descubierta e invadida por los españoles, ¿sí? Y ahora nos falta ver el razonamiento inductivo y también vamos a ver cuáles son, aparte de estos dos tipos de razonamientos, porque existen algunos, hay también y se clasifican en razonamientos formales e informales. ¿Les parece? Entonces, vamos a empezar. Primero, quiero recordar un poco con ustedes qué era esto del razonamiento. ¿Qué es para usted, Michael, el razonamiento? ¿Qué será razonar? ¿Qué será lo de razonar? Michael, se me hizo así. Eso, Michael, ¿qué es razonar? ¿Qué será razonar? A ver, vamos acordándonos. ¿Qué es razonar, profe? Sí, ¿qué es de razonar? Con lo que vimos la anterior clase. Abran su cuadernito, su mapa conceptual y vamos a buscar ahí. ¿Qué era razonar? ¿Es relación entre juicios? Una relación entre juicios. Perfecto. En los tipos de razonamientos, Michael, me voy a quedar todavía con Michael hasta que me responda. ¿Hay razonamientos verdaderos o falsos? ¿Pueden haber razonamientos que sean verdaderos y falsos? ¿Sí o no y por qué? Vamos a ver, Michael. ¿Dónde, profe? ¿Puede haber razonamientos verdaderos y falsos, Michael? No, profe, ¿Por qué? porque los razonamientos en mayor parte deben ser sí o sí verdaderos. Los razonamientos no pueden ser verdaderos y falsos, ¿no es cierto? No pueden ser. Correctos e incorrectos. Acuérdense en eso. Eso debía haber estado en el mapa conceptual que ustedes copiaron, ¿no es cierto? Ahora, habíamos visto que hay dos tipos de razonamientos, el razonamiento deductivo y el inductivo. Entonces, el día de hoy vamos a ir con el inductivo para que ustedes logren terminar de copiar el mapa conceptual que quedó a medias, ¿no es cierto? Así que les procedo a compartir la pantalla y les voy a ir relatando un poco mientras usted va a ir copiando. El razonamiento inductivo. ¿Qué es el razonamiento inductivo? Pasa lo contrario que el deductivo. El inductivo va de algo particular, algo chiquito, a algo más grande. Y la probabilidad de que éste sea exacto depende del número de casos observados. ¿Sí? Ariel, léanos por favor el ejemplo. Este ejemplo que le voy a señalar acá. Este de aquí, Ariel, si nos puede leer el de aquí. Este de aquí, Ariel, el ejemplo de aquí. Ariel. Ah, ya, profe. ¿Cuál leo? Este de aquí, Ariel. Le voy a señalar. No le escucho. Este de aquí, Ariel. Ah, ya. Ejemplo, he observado un cuervo. Número 1 era el color negro. Luego he observado un cuervo. Número 2 era de color negro. El cuervo número 3 pasó y también era de color negro. Conclusión, todos los cuervos son del mismo color negro. Muchísimas gracias, Ariel. El razonamiento inductivo, como acabamos de ver en este pequeño ejemplo que Ariel nos ayudó con la lectura, es o se trata sobre la observación, ¿sí? Les voy a dar otro ejemplo. Miren,
El día lunes tuve que salir de mi casa en dirección al parque. Entonces, a la primera curva, para yo subir al parque, me topé el día lunes con una persona con su bicicleta. A la misma hora, ¿sí? Fue a las 3 de la tarde. El día martes, ¿qué pasó? También tuve que salir a las 3 de la tarde en dirección al parque. Y en la curva, ahí mismo, nuevamente me topé con una persona con su bicicleta. 2 días seguidos. Dylan, ¿habrá la probabilidad de que si yo hoy salgo a las 3 de la tarde y tomo la misma ruta hacia el parque, me vuelva a encontrar con esta persona y su bicicleta? No creo. ¿Por qué? Piénselo, Zaira, y también me da su opinión. A ver, Dylan, ¿por qué será? Los 2 últimos días me he encontrado con esa persona a la misma hora en el mismo lugar. ¿Será que hoy hay la probabilidad de que me vuelva a encontrar con esa misma persona a esa misma hora en ese mismo lugar, Dylan? No, pero ¿por qué? Un segundito, Zaira. ¿Por qué será, Dylan, que no hay la posibilidad? Recuerde que estamos hablando del razonamiento inductivo, que se da mediante la observación. Lo importante es el por qué. Aquí lo importante es el por qué. Quiero escuchar su reflexión, Dylan. A ver, dígame. Profe, no, pero ¿por qué? Pero no me apague la cámara. No me apague la cámara. Eso, active el micrófono y dígame, ¿por qué? ¿Por qué, profe? A ver, dígame. A ver, Zaira, ¿sí o no y por qué? Y luego Diego. Tal vez sí, Ya, tal vez sí, ¿por qué? porque al ir 2 veces hay una probabilidad de que frecuente ese parque. Ya. Muy buena deducción, Zaira. A ver, Diego. Sí, podría ser porque, o sea, puede ser que tenga un horario de trabajo y justo usted también va a esa hora para disfrutar, entonces se puede dar ¿cómo se diría? Una semejanza entre horas. Ahí. Muy bien, Diego. Del 100%, estamos hablando que hay más del 60% de probabilidad de que hoy mismo, si salgo a la misma hora, me encuentre con esa persona. ¿Sí? Miren que estamos hablando de observaciones. Durante los últimos 2 días, yo me he encontrado con esta persona. No sé quién es, pero me he encontrado con esta persona. Entonces, hay un 66% de probabilidad de que hoy me vuelva a encontrar con esa misma persona. Es por eso que vamos a decir mediante el razonamiento inductivo que voy a encontrarme con esta misma persona. Es igualmente como el ejemplo de los cuervos. El día domingo observé un cuervo y era de color negro. El día lunes observé otro cuervo y también era de color negro. Entonces, ayer observé otro cuervo y también era de color negro. En conclusión, los cuervos en todo el mundo deben ser de color negro. ¿O será, Valerie, que existen cuervos de color blanco? ¿Será que hay cuervos de color blanco, Valerie? Yo no he visto, no creo. ¿No es cierto? Entonces, ese es el razonamiento inductivo, que parte desde la observación. Nosotros nunca hemos visto un cuervo blanco, entonces no podemos decir que los cuervos sean blancos. ¿Alguna pregunta sobre el razonamiento inductivo? Está súper fácil, parte de la observación, ¿no es cierto? De mi experiencia.
Muy bien, les vamos a dar unos minutitos para que terminen de copiar esta parte y completemos este primer mapa conceptual. La parte de acá, la parte que está en blanco, no le copien. Esta parte de aquí no le copien. Solo le puse para que estos cuadros de aquí no estén tan apegados a la pantalla, ¿sí? O sea, pegados al borde de la pantalla. Les vamos a dar 2 minutitos, mapa, ¿ya? Ahora vamos a ver sobre los tipos de razonamientos formales e informales, ¿sí? ¿De qué tratarán los tipos de razonamientos formales? Los tipos de razonamientos formales tienden mucho más a hablarse desde la academia. Y tenemos 3 tipos de razonamientos formales. El primero es el razonamiento hipotético, el segundo es el razonamiento disyuntivo y el tercero es el razonamiento por conversión. Cuando hablamos de hipotético, estamos refiriéndonos netamente a la hipótesis. Copie por favor el mapa conceptual porque la semana que viene vamos a tener una pequeña lección sobre los tipos de razonamientos y qué es el razonamiento. Así que váyalo copiando despacito, cópielo todo completito porque de estos mismos mapas van a salir su lección, ¿ya? Entonces, yo les hablaba del razonamiento hipotético. Nace de una hipótesis, de una duda. ¿Pero qué es una hipótesis? Es una duda que necesita ser comprobada en la práctica para saber si es verdadera o no. ¿Sí? Una hipótesis es lo que a veces nos planteamos como pregunta de investigación frente a un suceso. Es lo que usted se va a tener que plantear cuando esté en la universidad y ya tenga que hacer su tesis. ¿Sí? Eso es una hipótesis, algo que debe ser comprobado mediante metodologías y técnicas de recolección de la información. Por ejemplo, en los razonamientos hipotéticos son los razonamientos que parten de una condición y una consecuencia. Hay una condición preexistente y esa condición preexistente nos va a arrojar una conclusión. Si la condición es verdadera, esta consecuencia también la será. Verdadero igual verdadero. Pero también se puede dar en negativo. Ya les vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, si una persona madura, si es una persona madura, afrontará los hechos con serenidad. Verdadero. Carlos es una persona madura. Verdadero. Carlos afrontará los hechos con serenidad. También es verdadero. Pero, ¿qué pasa si Carlos no es una persona madura? Si es una persona madura, afrontará los hechos con serenidad. Sigue siendo verdadero. Carlos no ha afrontado los hechos con serenidad. Este es falso. Entonces la conclusión va a ser falsa. Carlos no es una persona madura. ¿Sí? Es una hipótesis o una condición que tuvo que ser confirmada con la práctica para saber si era verdadero o falso. Y tengo una pregunta. Dígame, Diego, claro que sí. De razonamientos formales, ¿de dónde está dónde es? Ya, De... razonamientos formales es razonamientos hipotéticos, disyuntivos y por conversión. Son esos 3 tipos. Ay, ok, ¿Sí? teacher. Hasta aquí, Diego. Uy. Hasta aquí. Eso. Muy bien, ahí les señalé, ¿ya? Ahora vamos a ir con los razonamientos disyuntivos. Los razonamientos disyuntivos muestran o presentan 2 posibilidades. Si un enunciado es verdadero, el otro debe ser verdadero o falso. Solo vamos a tener 2. Uno que es verdadero y el otro que puede ser o verdadero o falso. Por ejemplo, o bien es propietario o es arrendatario. Carlos no es propietario. Por ende, Carlos es un arrendatario. ¿Se dan cuenta cómo vamos jugando con los razonamientos? ¿Sí? O bien es propietario o es arrendatario. Entonces le vamos a preguntar a Carlos. Carlos no es el propietario, por ende,
es una persona que está arrendando el inmueble, ¿ya? Y ahora tenemos los razonamientos por conversión. Los razonamientos por conversión contienen una sola premisa y una conclusión. Se forman convirtiéndose en sujeto y en predicado del enunciado. Por ejemplo, todos los ecuatorianos son latinoamericanos. Algunos latinoamericanos son ecuatorianos. Aquí estamos hablando de que, claro, todos los que viven en Ecuador pueden ser ecuatorianos, ¿sí? Entonces, todos los que habitan en Ecuador son latinoamericanos. Pero dentro de Latinoamérica hay otros países. Por ende, algunos, solo algunos latinoamericanos son ecuatorianos. No pueden ser todos porque algunos son colombianos, otros son peruanos, otros venezolanos, otros chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, paraguayos, ¿sí? Dentro de Latinoamérica coexisten muchos países. Entonces, en Latinoamérica no solo podemos hablar de ecuatorianos. Ahora vamos a pasar con los razonamientos informales. Aquí el más importante va a ser el razonamiento por autoridad. Las analogías. Vamos a jugar con las analogías más adelante, dentro de varias pruebas de razonamiento abstracto. Ahí vamos a jugar con las analogías, entonces no vamos a profundizar mucho en qué es una analogía el día de hoy. Razonamientos por signos, esto lo vemos en matemáticas, ¿sí? Cuando estamos hablando de más por más es más, menos por menos es más por menos, ¿cuánto es más por menos, Melanie? Ley de signos, más por Más menos por menos es menos. y menos por más, Menos. más por más, Más. menos por menos. Más. Muy bien, Melanie, la ley de signos está pilita para las clases con teacher Jessica. Además, tenemos los razonamientos por causas. Los razonamientos por causas se dan dependiendo de la consecuencia, de la acción. Una acción conlleva una reacción. Ese es el razonamiento por causas. Mientras que el razonamiento por autoridad, este es en el que nos vamos a dirigir en este momento y del que va a partir un pequeño deber. Estos razonamientos por autoridad son enunciados emitidos por alguien que tiene la autoridad o que conoce del tema. ¿Sí? Tiene autoridad y conoce del tema. Tiene el poder de Grayskull, como decía ese dibujo animado por el poder de Grayskull cuando sacaba la espada, más o menos así, que tiene el poder y conoce del tema. Por ejemplo, los nutricionistas dicen que la comida chatarra perjudica a los niños. ¿Será que la comida chatarra perjudica a los niños? Si lo dicen los nutricionistas, es porque algo de razón deben tener. ¿Sí? No es por chiste, no es porque no quieren que comamos comida chatarra, pero algo de razón debe tener para que los nutricionistas mencionen este pequeño concepto. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la tarea? Mientras usted copia, yo le voy a ir dando la tarea. Igualmente le voy a dejar la tarea en el Classroom para que usted pueda observarla con mejor detalle. ¿Ya? Su tarea, ¿dónde está? Un segundito, no está acá. Ya. Su tarea va a ser que escribamos 2 ejemplos de razonamientos, de razonamientos de autoridad, pero en nuestra casa. ¿Quién será que tiene la autoridad en nuestra casa, Cata? ¿Quién puede tener la autoridad en nuestra casa, Cata?
Nuestros padres. Correcto. Y ellos tienen razonamientos de autoridad porque tienen el poder. Son nuestros padres. Entonces, ¿qué razonamientos nos pueden dar ellos de autoridad? Van a ir a ustedes a analizar. ¿Por qué puede ser que mis padres tengan unos razonamientos de autoridad? ¿Conocen del tema y tienen el poder? ¿Qué cosas o cuáles de todas sus ideas son autoridad para mí? ¿Cuál podría ser, le vamos a preguntar a Yandri, cuál de todo lo que nos dicen nuestros papis o nuestras mamis es un razonamiento de autoridad? Yandri. Yandri. José Luis, qué podría ser un razonamiento de autoridad que nos dicen nuestros padres? Por ejemplo, podría ser el comer bien, por así decirlo, ¿no? Que si comemos bien vamos a crecer sanos y fuertes. Muy bien, José Luis. Ahí tenemos un ejemplo. Ese ejemplo ya no lo vamos a usar, sino que vamos a ir a ver todo lo que nos dicen nuestros papitos todos los días y vamos a anotar dos de todo lo que nos dicen en el día. ¿Sí? Y vamos a ver cuáles son los razonamientos de autoridad. ¿Solo dos? Una pregunta, Dígame, Emi. o si los ponemos así como en forma de enunciados, Sí. o Por ejemplo, mis padres dicen que pam, 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 pam. Mis padres dicen que debo estudiar para ser alguien en la vida. Excelente, muy bien, ahí tienen. Ese ejemplo tampoco lo pongan ya, porque ya lo dieron aquí en la clase. Entonces ya tienen dos enunciados que no pueden usar dentro de su tarea. ¿Sí? Mis padres dicen que pam, 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 pam. ¿Ya? Profe, ¿puede repetir el deber, por favor? Claro que sí, Jorge. Ustedes van a escribir de todo lo que les dicen sus papitos en el día, dos cosas que sean razonamientos de autoridad, como por ejemplo lo que dijo José Luis. Mis padres dicen que debo estudiar para ser alguien en la vida. O mis padres dicen que debo comer la sopa para crecer y ser fuerte. ¿Sí? Esas son dos razonamientos de autoridad. Esos dos ya no los pueden usar, ¿sí? Esos dos ya no los pueden usar. Usted va a ir a darse cuenta qué más le dice su papi o su mami que sea de autoridad. Y van a estudiar esos dos mapas conceptuales y les vamos a tomar de lección la próxima semana. ¿Hecho? Entonces, eso ha sido